Gloria a Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo adora a Dios, su presencia desciende. Y desciende para bendecirnos. Desciende para que nosotros disfrutemos de su bienestar. Por eso la palabra dice que donde hayan dos o tres o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Y Dios nos está visitando en el día de hoy. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y yo quiero que usted se ponga de pie una vez más. Vamos a permitirle a los niños salir a su clase bíblica. Niños de 10 años hacia abajo, favor salir a su clase bíblica. Todos los niños de 10 años hacia abajo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile: Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. El apóstol Pablo dice que nosotros somos morada de Dios. El apóstol Pablo dice que somos moradas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro fortalecedor. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. El Espíritu Santo es nuestro maestro, ya que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Jesús lo dijo: yo me voy, pero no le voy a dejar huérfano. Le voy a dejar al Consolador. Le voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará todos los días de sus vidas. Y el Espíritu de Dios está aquí. Y está aquí para sanarte, está aquí para restaurarte, está aquí para levantarte, está aquí para liberarte. Y yo necesito que nosotros le demos todos un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. El aplauso al Espíritu de Dios. Que se oiga, que se oiga, que se oiga en el tercer cielo. El aplauso al Espíritu Santo de Dios. Pueden tomar sus lugares. Bendecimos a todas las personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas de una manera muy especial. Bendecimos a esas personas que desde otros países están dándole seguimiento a nuestras enseñanzas. Deseamos que los cielos se abran a tu favor y que Dios aumente la sabiduría que ya ha puesto en ti, su inteligencia, su conocimiento. Y bendecimos a las personas que nos están visitando en esta mañana. Yo quiero que levanten las manos las visitas. Si nos están visitando alguna persona que te visita, Dios bendiga esas manos que se levantan. Un aplauso por ellos. Un aplauso por ellos. Durante todos estos meses, a Dios le ha placido que nosotros estemos compartiendo esta serie de enseñanza, la cual lleva como tema
El hombre espiritual. Es una serie de enseñanza que está siendo de muchas bendiciones, ya que casi siempre nosotros como seres humanos tenemos información acerca de lo que es nuestro hombre físico. Nuestro hombre físico está compuesto por cabeza, tronco, extremidades, nervios, piel, huesos, células. Y Dios le ha dado al hombre conocimiento para analizar nuestra anatomía. Dios le ha dado al hombre la capacidad para explorar nuestros órganos hasta internos. El hombre tiene la capacidad de estudiar el corazón, que es el órgano del cuerpo que hace que la sangre, ¿verdad?, bombee por todo tu cuerpo. También Dios le ha dado capacidad al hombre para explorar los pulmones, el hígado, el páncreas. Todos esos órganos internos que tenemos, el hombre tiene vasto conocimiento acerca de él, de esos órganos. Pero hay muy poca información en el mundo natural, en el mundo secular, acerca del hombre espiritual. Amén. Que es la parte que no se puede ver, que es la parte invisible, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser tripartito. El hombre es una tricotomía. El hombre es espíritu en su esencia, tiene un alma y vive en un cuerpo. De manera que todos los seres humanos, no importa si es cristiano o no lo es, todos los seres humanos cuentan con esas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En los seminarios teológicos se habla de que el hombre es un ser tripartito, y también se habla de que el hombre es un ser dicótomo. Está compuesto por dos partes: una parte externa que se puede ver y una parte interna que no se puede ver con los ojos físicos, porque esa parte interna es espiritual. Por eso nosotros, que hemos recibido la revelación de la palabra, hablamos sobre esa realidad que el hombre natural no conoce ni entiende, porque el apóstol Pablo dijo que el hombre natural nunca podrá entender las cosas que son de Dios, y para ellos será una locura, porque las cosas espirituales se analizan espiritualmente. Hay gente que piensa, porque apelan a la lógica, hay gente que piensa que cuando uno se muere se termina todo, se acaba todo, y piensan que la muerte es la extinción de la vida. Por eso muchas personas dicen: comamos, bebamos, hagamos fiestas, disfrutemos la vida, porque eso es lo que uno se lleva. Oye lo que dicen: vamos a gozar la vida, porque eso es finalmente lo que uno se lleva. E ignoran que después de la muerte hay una vida mucho más abundante, hay una vida mucho más extensa, y que la vida física es un ensayo. Diga conmigo: la vida física es tan solamente un ensayo. Y la muerte lo que hace es que le abre paso a la eternidad. Cuando la persona muere, su cuerpo físico, el soma, que es lo que está compuesto por la materia, va a un lugar de descanso conocido como el cementerio. Y ese cuerpo es sepultado allí. Ese cuerpo vuelve al polvo, porque el pecado trajo como resultado la muerte física. Y polvo eres, y al polvo volverá. Pero hay una parte que no vuelve al polvo, que es la parte espiritual. Diga conmigo: el espíritu humano vuelve a Dios. El hálito de vida vuelve a Dios. Pero el hombre interior, el hombre espiritual, va a un lugar, si está salvo, si está en Cristo, va a un lugar conocido como el paraíso.
Hay gente que piensa que cuando la persona que está en Cristo muere, duerme, descansa y entra en un eterno reposo y no tiene conciencia de esa otra vida, porque no han estudiado profundamente lo que la palabra dijo, lo que la palabra predijo, lo que la palabra dice expresamente. Jesús le dijo a uno de los malhechores cuando moría en la cruz, ¿se acuerdan? Jesús le dijo a uno de ellos, porque lo confesó como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Jesús le dijo: hoy estará conmigo en el paraíso, dando a entender que hay una vida activa en el Espíritu. Diga conmigo: hay una vida activa en el más allá. Ahí se derrumba, con esa expresión de Jesús y con muchos textos que hay en la palabra, se derrumba la teoría de que cuando uno muere se queda como un eterno reposo hasta que Cristo vuelva por nosotros y nos resucite. No, tú entras a un lugar conocido como la parte baja del cielo. Los teólogos no saben cómo describir este lugar, porque el apóstol Pablo, aunque lo vio, no supo cómo describirlo. Él dijo: un día yo salí de mi cuerpo. Eso es Pablo, lo estoy parafraseando. Y yo vi cosas, se me mostró cosas que en el vocabulario humano me es difícil yo expresar. Lo que yo vi ahí arriba en el vocabulario humano me es difícil yo describir. Y yo estaba allí. Si en el cuerpo, yo no lo sé. Si fuera del cuerpo, yo tampoco lo sé. Yo lo que sé es que allí se me mostró cosas que mis ojos nunca jamás habían visto. Entonces no podemos ignorar la parte espiritual que tenemos, porque es uno de los misterios que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Nosotros fuimos entrenados para vivir en un mundo físico. Por eso comemos, nos desayunamos, nos bañamos, nos vestimos, porque desde pequeño nos entrenan para vivir en este mundo físico, en este mundo natural. Pero no nos entrenan para vivir en el Espíritu. No nos capacitan para que nosotros vivamos conforme al hombre espiritual. En Adán heredamos el pecado, pero en Cristo Jesús heredamos la vida eterna. Dígale al que está a su lado: en Adán heredamos el pecado, la muerte, pero en Cristo Jesús, que es el segundo Adán, recibimos la vida eterna y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Y eso se llama gracia divina. Eso se llama favor de Dios. Eso se llama regalo de Dios. Así que dígale al que está a su lado: tienes que sentirte contento porque Dios te ha salvado. Tienes que sentirte contento porque Dios te ha liberado del pecado. Tienes que sentirte contento porque Dios a nosotros nos ha librado de la muerte y del infierno. Y hoy vamos a tener la parte número 9 de esta serie. Hay 8 enseñanzas anteriores y esta es la número 9. El texto bíblico, el cual hemos leído en otras ocasiones, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, la palabra dice: de cierto te digo. Esa palabra de cierto te digo significa en verdad os digo. Eso es hablando Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, el que no nace de nuevo está prácticamente ciego y no puede visualizar el mundo espiritual. Está hablando de una visión espiritual, que solo pueden percibir las cosas del Espíritu los que han nacido del agua y del Espíritu, los que han nacido de nuevo. Si usted nunca ha nacido de nuevo, no puede visualizar ni valorar lo que se mueve y lo que se esconde en el mundo espiritual. No importa la inteligencia humanamente hablando que usted tenga. No importa que usted sea un abogado. No importa que usted sea un magistrado.
No importa que usted sea un juez, un letrudo, un letrado. No importa que usted sea un intelectual. No importa que tenga una maestría. No importa que tenga un PhD. No importa lo que usted tenga en cuanto a lo que es preparación secular. Si usted no nace de nuevo, usted se mantendrá en la ignorancia y nunca descubrirá el propósito de Dios para con tu vida. Por eso la Biblia no la entiende todo el mundo, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. No es un libro simplemente literario, no es un libro lleno de historia, no es un libro lleno de proverbios, no es un libro solamente lleno de salmos, no es un libro solamente interesante. No, la Biblia es espíritu y es vida. La palabra de Dios no es cualquier palabra, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y si usted quiere descubrir los tesoros que se encuentran escondidos en el reino de Dios, tú tienes primero que nacer de nuevo y luego escudriñar la palabra de Dios. ¿Y por qué pongo este fundamento? Porque lo que le voy a desatar hoy, lo que le voy a mostrar hoy, es uno de los misterios más fuertes que nosotros hemos descubierto. Y muchos cristianos evangélicos no lo han visto. Y por eso caminan constantemente en la ignorancia. Y por eso su falta de conocimiento. Y con mucha humildad y sencillez de corazón, doy gracias a Dios que nos ha hecho entender y nos has revelado este misterio tan grande de la palabra de Dios. Cuando nosotros analizamos nuestras predicaciones en sentido general, estoy hablando de las predicaciones de los evangélicos, de los cristianos en sentido general, siempre hay excepciones, porque yo no soy el único que tiene esa revelación. Hay miles de personas más que la tienen alrededor del mundo. No soy el único. Yo no tengo esa facultad de tener la revelación. Muchas personas Dios le ha dado la revelación de la palabra. Pero en sentido general, analizando nuestras predicaciones, a través de las cuales invitamos al pecador a creer en Jesucristo, diciendo: cree en Jesucristo para que seas salvo. Y aunque veo en esa expresión una verdad, y esto forma parte de lo que estoy escribiendo, aunque veo en esa expresión una verdad, una realidad, pues es necesario invitar a los pecadores a que crean. Eso es necesario que lo invitemos a que se conviertan, a que crean. Pero tenemos que tener claro que no porque los invitemos a que crean, los impíos creerán en Dios. El hecho de que le prediquemos, el hecho de que le hablemos de la verdad escritural, el hecho de que pongamos un tratado en las manos y le digamos: Jesús murió por ti en la cruz y quiere salvarte, y es una verdad bíblica y es así, y hay que predicar el evangelio. Pero el hecho de que le prediquemos la palabra, de que le anunciemos las buenas nuevas de salvación, eso no significa que todo el que escuche la palabra creerá en Dios. Y eso lo vemos todos los días. En los cultos invitamos a personas inconversas. Me escuchan predicar, escuchan a otros predicar, y aún así no creen en Jesucristo, no se entregan a Jesucristo. No confiesan con sus labios que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque para usted confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor, tiene que tener fe. Y la palabra misma dice que la fe no es de todo. Tiene que tener fe. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahora? Ahora la pregunta es: ¿de dónde procede la fe? La fe procede del Espíritu Santo cuando te da vida. En otras palabras, no hay manera de que usted tenga fe si no nace primero de nuevo.
Pero ¿qué nos han enseñado los evangélicos, los cristianos en la doctrina? Que para que la persona nazca de nuevo, tiene primero que tener fe. Y es al revés. Hello. Es al revés. Para tener fe, tú tienes primero que nacer de nuevo. Porque la fe es espiritual. Y tú no puedes percibir el mundo espiritual si no naces de nuevo. Lo acabamos de explicar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe no se puede percibir con los sentidos físicos. Por eso el apóstol Pablo dijo, y lo vamos a explicar después, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por los sentidos. Entonces, pongo este fundamento para que entienda. No hay forma de que usted tenga fe sin que primero nazca de nuevo. Y ya le explicamos en enseñanzas anteriores lo que significa nacer de nuevo, lo que significa nacer del agua y del espíritu. De manera que ningún pecador puede creer si no nace de nuevo. Porque la fe constituye los ojos espirituales del hombre nuevo. Dígalo conmigo, la fe constituye los ojos espirituales del nuevo hombre. Con la fe se ve el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y otro texto dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la realidad de lo que no vemos. Porque lo que no se puede ver en la carne se ve en el espíritu a través de la fe. Y para que tú puedas ver, te dio los ojos espirituales de la fe. Pues como dice el escritor inspirado, por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. El texto griego dice, porque por fe andamos, no por los sentidos. Y cuando usted analiza esa palabra griega, fe, es la palabra griega pistis, que significa firmeza, obediencia, creer en, confiar en. Significa lealtad, significa estabilidad. La fe te estabiliza. La fe hace que usted pueda ver los cielos abiertos. Entonces Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede percibir el reino de Dios. Y al no poder percibir el reino de Dios, no puede disfrutar del reino de Dios. Entonces, aunque usted como predicador, como hijo de Dios, sepas la verdad, y usted desee fervientemente que las personas crean en Dios, y usted le predica con insistencia, pero es necesario que sepas que la gente no se convierte por milagros, no se convierte porque vea que Dios sana, no se convierte porque vea que Dios restaura. Mira el pueblo de Israel, cuántos milagros vio. Mira cómo Elías hizo que cayera fuego del cielo y aún así la gente no se arrepintió. Mira todos los milagros que Jesús hizo y aún así lo crucificaron y hablaron mal de él. Mira todos los demonios que Jesús expulsó y decían que le echaba fuera a los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Dando a entender que si Dios no quiere que tú nazcas de nuevo, no va a nacer. Ay, 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 ¿qué estoy diciendo en el día de hoy? Dígale al que está a su lado, si Dios no quiere que usted nazca de nuevo, no va a nacer. ¿Sabe por qué? Porque los que son hijos de Dios son engendrados no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y es por eso que usted ve que en las campañas Dios hace milagros, Dios sana a los enfermos. El predicador predica muy bueno y la gente aún así no cree. La gente no va a creer por los milagros que tú hagas. La gente tampoco va a creer por la buena predicación que usted haga. Por nada de eso. El incrédulo
solamente se arrepiente cuando el Espíritu Santo determina y entra a su corazón y lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso está en Juan 16:8. De manera, y estoy de acuerdo con el mensaje que predicó Eduardo el jueves, Dios sabe de antemano cuáles son los hijos de salvación. Y le voy a explicar por qué, se lo voy a explicar más profundamente. Nadie, escuche bien lo que dice la palabra, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Y si me meto ahí se termina el mensaje. Eso es muy profundo. Compren el libro después, que lo voy a publicar muy pronto. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cómo usted me interpreta eso? Nadie puede seleccionar ni siquiera ser salvo, porque tú no te autoeliges, tú no te autoescoges para salvación. Es Dios quien te escoge. Es por eso que cuando usted recibe esta revelación de forma correcta, usted quiere vivir postrado delante de sus pies, porque usted se siente inmerecedor de eso, inmerecedor de esa salvación, inmerecedor de esa gracia. En el mundo hay más de 6,000 millones de habitantes y hay miles de millones que no lograrán nacer y se perderán, pero sin embargo Dios te tocó a ti, te convenció de pecado, te convenció de justicia, te convenció de juicio, para que hoy tú le digas: Señor, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Para que hoy tú levantes tus manos y alabe y glorifique su santo nombre. Ese es el privilegio más grande, llamarse hijo de Dios. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. ¡Qué privilegio tenemos! Dígale al que está a su lado: tú no elegiste a Cristo, Cristo te eligió a ti. La salvación es de Dios. El trabajo nuestro, ¿cuál es? Sembrar la semilla, pero el crecimiento quien lo da es Dios. Ayer estuvimos invadiendo la ciudad de Barahona, evangelizando, evangelismo simultáneo, y estuvimos en diferentes sectores de la ciudad, y la gente de aquí de Barahona recibe en su gran mayoría el mensaje de la palabra de Dios. Un porcentaje muy mínimo rechaza la palabra, pero hablando en términos porcentuales, más del 98% de las personas eran flexibles a la palabra, recibían el tratado, recibían la oración, pero eso no significa que ellos van a creer. Eso no significa que ellos lograrán nacer. Sí, un porcentaje de ellos logrará nacer, porque ya está predeterminado por el Padre, porque el trabajo nuestro es sembrar la semilla de la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo trajo Dios, porque la salvación viene de Jehová y la iniciativa procede de Él también. Porque a veces decimos: Dios salva, quien salve es Jehová, pero obviamos la iniciativa. La iniciativa no es del hombre. Por eso Pablo decía: yo no tengo de qué gloriarme, porque yo perseguía a la iglesia, yo era un desgraciado. No tengo por qué gloriarme, porque la salvación no se trata de mí. Él en su misericordia quiso salvarme. La iniciativa la tuvo Dios con nosotros. Piensa por un momento dónde tú estabas, cuál era tu condición.
Algunos estaban atados por el alcohol, otros estaban atadas y atados por la prostitución, otros estaban atados por muchísimos tipos de demonios. Y un día el Señor lo hizo nacer de nuevo. Y al hacerlo nacer de nuevo, la fe llegó a su corazón. Y dijeron: tengo que buscar una iglesia. Y dijeron: tengo que arrepentirme. Y dijeron: tengo que entregarme a Cristo. Y ese día confesaron con sus labios que Jesucristo es el Señor. Nadie viene a Dios porque lo ama. Y lo vimos ayer. Todo el mundo decía: yo amo a Dios, ¿sí o no? Es raro que usted vea a un baraonero decirte: yo odio a Dios, no quiero saber de Jesús, no quiero saber de Dios. La mayoría ama a Dios. La mayoría ama a Dios. Por eso es que este libro es bien actualizado. Y oré por ese proyecto. Es bien actualizado, porque vamos a derribar muchas doctrinas de hombre y mucha vaca sagrada que los evangélicos han enseñado. Y lo han enseñado con buenas intenciones, pero están intencionalmente equivocados. Nadie viene a Dios porque lo ama, sino porque Dios lo amó primero. Es el Señor que busca al hombre. Ningún hombre tiene la capacidad de venir a Él. Dice la Biblia: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12. No hay ni siquiera uno que tenga la capacidad por sí mismo de acercarse a Dios. No la hay. Porque el pecado inutilizó al hombre. El pecado lo incapacitó para la vida espiritual. El hombre está incapacitado para ser espiritual y para andar en el espíritu. No puede, porque el pecado lamentablemente produjo esa separación. Por eso Dios lo busca, porque el hombre no puede encontrarle. Dios tiene que resucitarlo de entre los muertos para traerlo a la vida de Cristo. Jesús es quien lo hace. El pecado que hizo mató al hombre, y un muerto no puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque está muerto. ¿Cuándo usted ha visto un muerto tomando decisiones? Y el que se murió, se murió. Por eso la palabra usa la analogía de un muerto. El pecado nos mató. El pecado nos inutilizó. El pecado nos incapacitó para la vida espiritual. Esa es la razón por la que Jesús dijo a los fariseos, cuando les habló de la resurrección de los muertos, y esta gente no creía ni en ángeles ni en demonios. Los fariseos y saduceos no creían en nada de esas cosas. Los saduceos especialmente no creían en la vida espiritual, y eran religiosos, pero no creían en nada que tenga que ver con la vida espiritual. Y Jesús le dijo: es que para que ustedes crean tienen que resucitar de los muertos, porque ustedes están muertos espiritualmente. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ahí hay una perla que se esconde muy fuerte, porque Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto hace muchos años. Pero ¿por qué Dios le dijo que Él no es Dios de muertos, sino de vivos? Porque el que está en Cristo y el que está predeterminado para salvación no muere, permanece vivo. Eso le voló los sesos a los saduceos. ¿Y qué es lo que este hombre me está enseñando si ya Abraham se murió? ¿Y qué es lo que este hombre me está enseñando si ya Isaac se murió? ¿Y qué es lo que me está enseñando si ya Jacob también se murió? Se está contradiciendo. Está diciendo que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y ellos tres murieron. Jesús le estaba hablando de la vida más allá de la muerte.
El que está en Cristo no muere. Díselo al que está a su lado. El que está en Cristo no muere. Por eso cada vez que yo me recuerdo de eso, yo tengo que postrarme y adorarme. Porque en el lugar donde yo voy a estar en la eternidad, solo se adora a Dios allí. Se convive en armonía con nuestro Padre Celestial. Y Dios te resucita la vida de Jesús. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En Adán nosotros estábamos muertos. Y el primer auxilio de Dios es la salvación, es la resucitación. El Señor nos ha resucitado. Al salvarnos nos resucitó. Esa obra la hace Dios a través del Espíritu Santo. Después que te resucita, te hace ver el Calvario. No hay forma de que usted vea el Gólgota si primero no eres resucitado. Entonces, al ver el Gólgota, tú sientes la necesidad de un Salvador. Eso se llama que naciste de nuevo. Cuando la persona siente la necesidad de un Salvador, busca la forma de cómo salvarse, porque ya Dios la tocó primero. Es como el nuevo nacimiento. Recibiste la fe. La misma te hace ver a Cristo, que antes tú no veías las cosas espirituales. Tú no valorabas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tú extiendes la mano y lo aceptas, porque ya Dios te convenció de antemano de pecado, de justicia y de juicio. Y en aquel momento eres justificado por la fe, porque recibiste a Cristo. Lo que antes era imposible. Antes era imposible que usted se rindiera a sus pies. Por más que le hablaban, usted no estaba en eso, porque no había nacido de nuevo. Por más que le predicaban, usted no estaba en eso. Por eso hay gente que usted le dice, ¿quiere a Cristo? Y te dice después, así te hace la mano después. Como si Dios está a la venta. Como si Jesús está a la venta. ¿Quiere helado? No, después. ¿Te estoy vendiendo helado? No. Es a Cristo. Pero dicen después, porque el muerto no sabe discernir entre lo que le conviene y entre lo que no le conviene. Esa es la realidad, y no como fuimos enseñados. Por lo menos a mí me enseñaron que eran unos pasos y decisiones simplemente. Por ejemplo, paso número 1, primero cree. Paso número 2, arrepiéntete. Paso número 3, conviértete. Eso me lo enseñaron en la doctrina. A mí, por lo menos. Gracias a Dios que ustedes tienen un pastor que ha recibido la revelación. Pero a mí me enseñaron que esos son los pasos. Primero tú crees, luego te arrepientes y luego te conviertes. Y eso era algo que a mí me ponía un poquito confundido, aturdido. Porque por un lado estaban esos pasos y por otro lado estaba el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso como que confundía, aturdía el pensamiento nuestro. Porque es importante que pensemos también en lo siguiente. ¿Acaso el muerto tiene la capacidad para creerle a Dios? No. Porque un muerto es una masa inerte sin vida. El Señor tiene que decirle al pecador, como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Tiene que resucitarlo. Amén. Tiene que revivirlo. Y luego que lo revive, le enseña su palabra. Por eso es que Dios no puede compartir su palabra con los muertos. Y los discípulos no entendían eso. Y le decían, pero ¿por qué ellos tú le hablas por parábolas? Hello. ¿Por qué le habla a ellos por parábolas? Y el Señor le dijo, porque a ellos no le ha sido revelado los misterios del reino, pero a vosotros sí. Ahí vemos la elección. Dios seleccionó a 12 para que estén con Él y para Él revelarle a esos 12 los misterios del reino. Pero a los demás no. ¿Por qué? Porque la palabra es comparada con una perla de gran precio. Y si tú le echas esa perla a los cerdos no la van a apreciar. Porque el cerdo aprecia más el lodo que la perla. Los cerdos
aprecian más el fango que la perla preciosa. ¿Por qué? Porque el cerdo no aprecia el valor de la perla. Y cuando vea la perla, aunque esté en el fango, la va a pisotear con el hocico, la va a hundir en el fango. Así es el pecador que no ha nacido de nuevo. Tú le predicas la palabra y no es capaz de ver la perla preciosa que está delante de sus ojos. Y la va a despreciar, no la va a valorar. Valora más una serie de Netflix, valora más una película de acción, valora más el din trin, así que eso dice, valora más una discoteca, valora más una juntilla con los muchachos, con los amigos, que ir a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente y no puede percibir lo importante de Dios. Dígale al que está a su lado, uy, uy, uy. ¿Escuchaste eso? No hay manera de que un muerto reciba revelación. Pero cuando resucitamos, recibimos ¿qué? La vida de Cristo. Y comenzamos a dar fruto de justicia para alabanza de la gloria de Dios. Ya las cosas del mundo no nos llaman la atención. Ya la disco no nos llama la atención. Ya esa bachata que nos amargaba la vida no nos llama la atención. Ahora en vez de bachata escuchamos alabanza, escuchamos adoración. Amén. Echemos fuera de una vez el error de en medio nuestro. Y no continuemos tratando de vencer el pecado. Escucha bien, esta parte es bien importante. Personas que todo el tiempo están tratando de vencer el pecado, mejorando el carácter o tratando de transformar el temperamento, porque eso es un engaño del diablo. El temperamento tuyo seguirá siempre con la misma inclinación, pues nadie puede cambiarlo. Hay forma de educar o mejorar el temperamento, pero es algo temporal, nunca definitivo. No pierdas el tiempo con el cerdito, apartándolo, bañándolo, perfumándolo, domesticándolo, porque cuando te descuide, ese cerdito irá al cieno, a la posigla, y se va a revolcar en el lodo y se va a deleitar en esa posigla. Porque el cerdito no aprecia otra cosa que no sea el fango. A él le gusta por naturaleza revolcarse en el lodo. Esa es la naturaleza del cerdito. Igualmente el inconverso le encanta revolcarse en el pecado. Esa es su naturaleza. Por eso cuando usted viene a Cristo, no tiene que estar luchando con su temperamento. Eso va a estar ahí por siempre. Hay gente que son coléricas. Los psicólogos saben de lo que estoy hablando. Los psiquiatras también. Hay personas que con sus fuerzas nunca podrán cambiar su manera de ser. Ese temperamento tuyo seguirá siempre contigo. Esa inclinación seguirá siempre contigo. Esa forma de hablar seguirá siempre contigo. Esa forma de mirar. Gente que cuando miran te quieren comer con los ojos. Te ofenden con los ojos. Con su gesto, con su forma. Y uno dice, wow, pero esa hermana o ese hermano tiene un carácter fuerte. ¿Te das cuenta? Porque ese es su carácter. Y eso va a estar contigo porque forma parte de tu código genético. Eso va a estar contigo por siempre. Y hay personas que tratan de cambiar su forma de ser con ejercicios mentales. Y tenemos que cambiar nuestra predicación, porque cuando comenzamos a predicar la palabra y mucha gente comienza a predicar la palabra, en nuestra predicación son muchos los sermones que escuchamos desde el púlpito que hablan de la siguiente manera, nos exhortan de la siguiente manera: cambiemos el temperamento. Se escuchan esa prédica, hay que cambiar el temperamento.
O que si tengo una debilidad en cierta área, vamos a hacer ciertos ejercicios mentales y religiosos. Y todo el día meditamos en esa debilidad para ver si podemos vencer esa inclinación. Pero eso es una mentira. No hay forma de que usted venza esa inclinación. Y más si tienes ataduras sexuales. Y más si tienes ataduras de las drogas, de alcoholismo. Si el Señor no te liberta, no hay manera. Dígale al que está a su lado, Dios tiene que libertarte. Por eso hay muchas personas que van a Hogar Crea y son modificados por un tiempo, pero al mínimo descuido vuelven al alcoholismo, a las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Gloria a Dios. El Señor tiene que liberarnos. Si el Señor no nos libera, no seremos verdaderamente libres. Lo dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 36, que al que el Hijo os liberare, será verdaderamente libre. Y eso hay que escucharlo bien, porque tú podrás simular un cambio y aparentar delante del mundo que lo lograste, pero tu corazón y conciencia siempre vivirán oprimidos.